La cultura tolteca se situó en la meseta central, zona que abarcó los estados de Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos y Puebla. Tolteca es una palabra de origen náhuatl. Significa morador de Tula, desde Toyán, Tula o lugar de Tula y Tecatl, morador de. Se cree que el origen de esta cultura data de principios del siglo X, a través de una historia que no se sabe muy bien si se trata de una leyenda o no. Nos cuenta la historia del rey Mixcoatl, que lidera una tribu chichimeca y se establece en Culhuacán. Realmente no se sabe si este rey existió o si tan solo fue una leyenda, pero sí se tienen referencias de que su hijo Topitzin existió y formó parte de esta civilización, apareciendo en los libros de la historia de México. Aunque no se sabe si realmente los mayas influirían a los toltecas, algunos expertos piensan que la propia ciudad de Tula fue fundada por el Imperio Maya. Tienen en común algunos dioses como Chichén Itzá e incluso hasta el propio Quetzalcóatl. La sociedad tolteca se dividió en dos clases: el grupo privilegiado, integrado por jerarcas militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Los jefes guerreros subordinaron todas las actividades a sus intereses particulares, conquistaron grandes extensiones territoriales para formar un gran imperio, cuyas fronteras fueron solo superadas por los aztecas. La clase servil, integrada por los trabajadores agrícolas y artesanos, albañiles, alfareros, carpinteros, hilanderos, lapidarios, pintores y tejedores, entre otros. Los toltecas crearon una compleja, extraordinaria, variada y rica cultura culinaria, dominada tanto por productos de origen vegetal como animal, generando una gran diversidad de productos, muchos de ellos solucionando la vida nutricional de aquella época. Dentro de los productos de origen animal, el pueblo tolteca conoció el venado, el pecari o puerco salvaje, el tepezcuintle, el armadillo, la iguana, el manatí, el conejo, el tapir, el jabalí, el mono, la liebre, el conejo, la tuza real, el cereque, el faisán, las palomas, el pavo de monte, el guajolote o pavo doméstico, el pez normal o sarado, el ostión y otras aves y mamíferos que se les proporcionaron su carne tanto para alimento como para sacrificio u ofrenda ritual. Donde el maíz, el frijol y el amaranto eran el principal cultivo. Al igual que en otros estados mesoamericanos, el comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas y bienes de lugares muy alejados. Los toltecas eran cazadores hábiles y fueron considerados un pueblo guerrero, ya que sostuvieron peleas constantes con tribus vecinas. Al establecerse en Tula, se convirtió en un pueblo civilizado. En el estado tolteca predominó la casta militar, la expansión imperialista, las conquistas y los tributos de los pueblos. De investigaciones realizadas en Tepetitlán, área rural de Tula, Hidalgo, se descubrió que el amaranto era esencial en la alimentación de la cultura tolteca, ya que actualmente el amaranto produce alegrías. Mezcla este producto con la miel, el aguacate y las pasas. El amaranto huautli o alegría, nombre con el que se le da a conocer en la actualidad, fue en época prehispánica un cultivo básico en diversas culturas del país, entre ellas la que se asentó en Tula, Hidalgo, como lo refieren evidencias arqueológicas y datos etnohistóricos sobre su cultivo. Esta semilla no solo fue importante para esta población de Hidalgo, sino también en toda Mesoamérica, debido a que no era una planta fácil de cultivar, además de tener un alto grado de resistencia a las temporadas de sequías y heladas. En investigaciones realizadas en Tepetitlán, área rural de Tula, Hidalgo, se descubrió que el amaranto era esencial en la alimentación de la cultura tolteca, ya que evitó que estas tribus pasaran hambrunas durante las épocas de sequía. Los toltecas aportaron cambios importantes en cuanto a las normas arquitectónicas que existían en Mesoamérica en el siglo IX. Uno de ellos es el empleo de esculturas antropomorfas que sostenían con la cabeza el techo de una habitación, logrando así un gran espacio interior, como se aprecia en el templo del Señor del Alba. Tula albergó alrededor de 30.000 habitantes, los cuales vivían en grandes complejos de una planta con techos planos, básicamente de piedra y tierra y acabados en adobe. Excluyendo la zona ceremonial, el diseño de la zona habitacional de Tula refleja una planta cuadriculada que definía claramente los diferentes barrios. De los elementos arquitectónicos más significativos destaca la pirámide B, con sus mal llamados atlantes, figuras de 4.6 metros de altura que alguna vez sostuvieron el techo de un templo. Según los estudios, estos atlantes estaban decorados
con mosaicos enjollados y plumas. Restos de pintura indican que probablemente fueron pintados para representar al guerrero tolteca chichimeca de Mixcoatl, padre de Quetzalcoatl, o el dios estrella de la mañana. También construyeron columnas en forma de serpiente emplumada, suelo y la cola hacia arriba, sosteniendo el dindel que formaba parte de la entrada a la gran habitación. En el ambiente doméstico poseían 3 distintas clases de conjuntos habitacionales: el grupo de casas, las unidades residenciales y las residencias palaciegas. Los toltecas, como la mayoría de los pueblos mesoamericanos prehispánicos, adoraban a una gran cantidad de dioses. Entre los más destacados para esta cultura y posteriormente para los mexicas era Quetzalcoatl, antiguo rey de los toltecas. Xipe Totec, el dios desollado, al cual se le rendía culto de una manera muy cruel. Por ejemplo, una parte de la ceremonia le pedía al sacerdote que se vistiera con la piel de la víctima. Simbolizaba el retorno de la vegetación verde y fresca que regresaba. Mixcoatl o Camatzli, el patrón especial de los cazadores, los chichimecas, de cual ascendencia provienen la gran mayoría de las culturas del centro de México, incluyendo a los toltecas. Tezcatlipoca, espejo humeante. Antes de la conquista, este era el dios que tenía supremacía sobre los demás. Su concepto, como el de Quetzalcoatl, a quien se le llegó a llamar Tezcatlipoca Blanco, es muy confuso y variado. Existían varios conceptos generales: Titlahuacán, de quienes somos esclavos; Telipichi, joven; Moyocoyotzin, dios caprichoso. Era el gran mago y se le relacionaba con la oscuridad y la noche. Su animal asociado era el jaguar, animal que en toda Mesoamérica se relacionaba con espejo humeante en náhuatl. Tiene relación con los espejos de jade que se utilizaban para fines místicos y adivinatorios. En Tula había una zona destinada al juego de pelota, una actividad no solo practicada por los toltecas, sino por gran parte de Mesoamérica. Esta zona consta de una extensión de terreno con 2 paredes a los lados, cada una con un aro sobresaliente de estas. En esta actividad, al igual que en otras culturas, se sacrificaba al perdedor. Según los indígenas que hablaron con Sagún, Quetzalcoatl al final de su vida se convirtió en el planeta Venus. El ciclo de Venus, visto desde la Tierra, dura 584 días. Algunos indígenas lo dividían en 6 periodos de ocultamiento y aparición. La principal aparición se llama estrella de la mañana o estrella vespertina. Al recorrer el sitio de Tula se recrean estos mismos periodos utilizando un monte como Venus. La montaña, para las culturas mesoamericanas, es la presencia de Dios en la tierra. En Tula, la montaña Xicuco representan a Venus. Las pirámides actúan como el sol y la luna. En Tula, los edificios funcionan como biombos que enmarcan los desplazamientos de Venus, representando por la montaña cómo aparece y cómo se oculta. Para lograr estos efectos, los toltecas crearon los niveles, las distancias, tamaños y ángulos de los edificios, que se conjugan para crear un espejo del cielo a la tierra. Así los representa el código Borgia. Se estableció en Tula el gobierno militarista, en sustitución de la antigua potencia sacerdotal. Las numerosas representaciones de guerreros vestidos con túnicas como dioses dan fe de su papel como el grupo social dominante. Se inicia, sin embargo, la fase de declive, y por 1160 la ciudad fue casi completamente deshabitada debido a la sequía, las guerras y los conflictos internos. La llegada de los bárbaros, conocidos como chichimecas, grupo que absorbieron las principales características de la cultura tolteca y posteriormente originaron el imperio azteca. En 1168, los toltecas abandonaron Tula, que fue tomada por los chichimecas y finalmente destruida en las guerras y los conflictos políticos. Algunos grupos toltecas emigraron a las zonas lacustres del Valle de México y fundaron Culhuacán, mientras que otros se trasladaron al sur y ocuparon Cholula, alrededor de 1290. Estas personas permanecieron en la región hasta mediados del siglo XIV.